un honor estar por aquí compartiendo un poco, no especialista, porque de verdad que los expertos, de verdad que son muy difíciles de encontrar, somos siempre aprendices de todo lo que vamos llevando en el camino, ¿no? Son nuevos tiempos, construyamos futuro. Mi exposición un poco es eso de que son nuevos tiempos, que están pasando en estos nuevos tiempos, y unas sugerencias de cómo podemos construir ese futuro. Y lo hemos llamado pues transformación digital, un poco hablar de esa mirada estratégica. Si quieres, comenzamos. Dentro de los nuevos tiempos está la telepatía y toda la conexión, ¿verdad?, con ese mouse virtual que voy a tener por aquí, que se llama Julián, y él es el que me va a venir ayudando. Hablando de nuevos tiempos que está pasando en este último año, yo quiero empezar de lo que está pasando en estos nuevos tiempos, que está pasando y sobre todo este último año de pandemia, donde lo digital de alguna manera se ha venido acelerando. Y aquí les voy a compartir algunos datos, unos pequeños datos. Por ejemplo, el comercio electrónico. El comercio electrónico, lo que normalmente se hacía en 10 años, esas transacciones que tenían las empresas que llegaban, la cantidad de transacciones a 10 años, se hacen ahora en 8 semanas. Okay. La telemedicina, el sector salud, es uno de los sectores que más ha acelerado en estos tiempos. De hecho, la telemedicina, hoy en día, cada 15 días, aumenta en 10 la cantidad de citas virtuales que se están haciendo. Todo lo relacionado con la educación, con las conexiones virtuales. Próxima. El trabajo remoto, bueno, de hecho, hoy aquí estamos en un ejemplo. Hay cada 3 meses aumenta en 20 la cantidad de participantes que están haciendo este tipo de eventos de teleconferencias, de videoconferencias. Y hablando de eso también está el aprendizaje remoto o el e-learning. Eso ha aumentado muchísimo. Inclusive cada 2 semanas se inscriben a nivel mundial 250 millones de personas en hacer aprendizajes remotos. De hecho, yo acabé de hacer una certificación en el MIT desde mi casa, ¿no? Entonces, eso actualmente es una gran tendencia. Y algo muy relevante, el tema de entretenimiento. Esta pandemia también ha hecho mucho que las personas estén en su casa, que ha aumentado mucho el sector de entretenimiento, y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, Disney acaba de sacar su plataforma de video streaming que se llama Disney Plus, hace unos 6-7 meses, o sea, en octubre del año pasado, y ellos alcanzaron en 5 meses lo que Netflix en usuarios les tomó 5 años. ¿Sí? Entonces, ven cómo nosotros estamos cambiando, nosotros mismos con nuestro comportamiento estamos cambiando la tecnología, y eso es un poco lo que se llama la industria 4.0. Nosotros hoy estamos viviendo esa industria 4.0 donde, la verdad, tenemos la virtud de ser los grandes protagonistas. Esa industria 4.0 tiene que ser varias características: virtualización, descentralización, real time, orientación al servicio, modularidad, convergencia, reducción de costos, y las características más importantes es la interoperatividad. La interoperatividad entre los seres humanos y las máquinas. Se habla de la tercera generación de los procesos de las máquinas, ya lo que hacen es colaborar con los seres humanos. Y la otra característica fundamental es la última, personalización y customización, porque una de las grandes diferencias que tiene esta revolución industrial, la cuarta revolución industrial, con respecto a las otras terceras, es que si bien está basada en la tecnología, el centro es el ser humano. Es cómo con la tecnología hacer bien al ser humano. Y ahí tenemos, hablando de ser humano, hoy en día las emociones son los impulsores número 1 de las empresas. Es cómo conectarnos con los clientes, cómo generar esa experiencia de cliente. Es entender que ese cliente tiene un comportamiento. De hecho, hay herramientas que se llaman el viaje del comportamiento del cliente, donde nos explica cómo el cliente se va comportando desde antes, durante y luego de la compra de un producto. ¿Qué hace ese cliente? ¿Cómo me busca? Y eso lo tengo que entender. Es una cantidad de información que existe
en la cual la tengo que comprender para generar una experiencia adecuada, para generar esa lealtad a mi marca. De hecho, hoy se habla de las love marks, que son marcas de conexión, donde yo puedo tener una lealtad, y para eso yo tengo que generar una gran experiencia. ¿Por qué? Porque hoy los clientes compran experiencia más que productos. Ya los productos pasan a ser un commodity, como llamamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio o el producto que me ofrece una empresa a la otra? La experiencia que yo le genero a mi cliente, porque eso nunca se me va a olvidar. Y así nosotros tenemos que conectarnos con esos clientes de hoy en día. Entonces, ¿qué esperan esos clientes de hoy en día? Sobre todo la gente, hablan de varias generaciones, la generación X, los baby boomers, la generación, los millennials, los famosos millennials, la generación Z, y ahora hay una nueva, que es la generación T, de Touch, que también la llaman alfa, pero todo eso, sobre todo los millennials, la generación Z, son nativos digitales y son precisamente esos clientes que dentro de futuro van a ser nuestros clientes. Esos clientes que esperan seguridad, experiencia, mínimo esfuerzo, que sea todo sencillo. Yo quiero comprar las cosas sencillas. Y aquí está dispuesto ese cliente a colaborar conmigo como empresa, a ayudarme a generar esos productos, a compartir información, a ser totalmente transparente. Hubo un estudio que hizo, por ejemplo, American Express, donde detectaron que los jóvenes, esos millennials, están dispuestos a compartir toda su información, inclusive su cuenta financiera, solamente esperando que le den un producto adecuado a él. Esa es la generación que hoy en día tenemos allí y a la cual tenemos que ofrecer productos. Y bueno, este es un estudio que se hizo este año, sobre todo la gente de McKinsey, el Instituto de Negocios de España, donde, bueno, esa industria, ese retail, ¿cuáles son esas grandes tendencias? Bueno, los 2/3 de los clientes indican que todo lo que es compras omnicanal y digitales es la gran tendencia. ¿Qué significa eso de omnicanal? Esa omnipresencia. Significa que yo puedo empezar a comprar, por ejemplo, por el móvil y llego a la tienda y retiro, o puedo comprar por el móvil y termino en una computadora. Es totalmente multicanal, pero que yo pueda de alguna manera continuar mi viaje a través de diferentes canales. El 76% de los consumidores dicen que cambian de tiendas, de marcas y canales. Es decir, la gente hoy en día no es leal, tan leal a las marcas. Buscan nuevas experiencias. Por eso nosotros siempre tenemos que buscar la manera de tenerlos conectados. El delivery es una gran tendencia en este último tiempo. Nosotros en Venezuela lo hemos notado y se ha hecho una realidad. Y el 90% de las personas esperan, si yo compro cualquier cosa por delivery, que máximo a los 2 días yo lo tengo en mi casa. Y cuando son productos de primera necesidad, el mismo día, inmediatamente. Y el producto de primera necesidad puede significar muchas cosas. O sea, prácticamente hoy en día, si una persona se conecta online, espera que todo le llegue. Entonces, el delivery es una gran tendencia. Por eso hay que hacer el hiperfoco que llaman en el cliente, es decir, productos personalizados en donde yo pueda detectar lo que tú me has comprado y en función de eso yo te oferto. Y eso nos ayuda en las campañas digitales. Eso hoy en día es una gran tendencia, todo lo que es el marketing digital, pero eso sí ayudado con inteligencia artificial, sabemos qué será eso, y las redes sociales. Entonces, nosotros, nuevos tiempos, esas son grandes tendencias. ¿Cuáles son las grandes tendencias? Siempre nos tenemos que hacer esta pregunta. En innovación hay una palabra que se llama tsunami, así como la ola. Y tsunami significa ¿qué es lo que me va a ahogar a mí? ¿Cuál es esa tendencia de mi sector, en el sector en que yo me encuentre, que me va a ahogar? Y siempre un caso de estudio es el Ébola. ¿Cuál fue el tsunami de Ébola? La cámara digital. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que preguntarnos nosotros cuál va a ser ese tsunami en nuestro sector, y para lo cual tenemos que estar siempre pendientes, curiosos de lo que está pasando en el mundo, de esos nuevos tiempos que está pasando en el mundo. Y así tenemos una cantidad de tecnologías que están evolucionando continuamente, que cambian el comportamiento de las personas, y nosotros como personas también impulsamos el cambio de la tecnología. Y un ejemplo son nuestros hijos, por ejemplo, que tienen un celular y siempre están pidiendo un celular
de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque quieren, bueno, tomar mejores fotos, etcétera, etcétera. Quieren hacer muchas cosas por el celular, menos hablar por teléfono. Y eso hace que los fabricantes de celulares constantemente estén generando nuevas tecnologías, nuevas mejoras. Y eso son una cantidad de tecnologías. Y como me fascina la tecnología, podemos pasar aquí muchas horas. Pero bueno, vamos a dar una pastillita de lo que está pasando en estos nuevos tiempos. Aquí hay un ejemplo, si aquí hay abogados, fíjense, hay un ejemplo de un software que está basado en inteligencia artificial, que se llama LawReg, donde hicieron una prueba de leer 5 contratos de confidencialidad. 20 abogados, un software. Y cuando los revisaron, el software se tardó 26 segundos, los abogados, 84, 26 segundos y los abogados 95 minutos. La efectividad, 84% versus un 100%, un 26%. Entonces, fíjense, y además, los abogados tomaron 12 tazas de café y solo una. ¿Eso significa que la inteligencia artificial nos va a sustituir a nosotros? No. Eso significa que dejemos a la tecnología las cosas que pueden ser más rutinarias para utilizar la inteligencia del ser humano y generar valor a nuestro cliente, darle asesoría, darle valor y dejar a la máquina que chequee el contrato. Se habla de inteligencia artificial emocional, donde ya detectan las emociones de las personas. Hay compañías hay aplicaciones donde detectan la cara de la persona, la emoción, y en función de eso te responden en consecuencia, inclusive compañías de seguro que ya están empezando a cotizar en función de la cara de la persona, ¿no? Y así como eso, existen, por ejemplo, ya hay empresas, sobre todo empresas que tienen mucha rotación de personal, donde utilizan este tipo de sistemas para validar y contratar a las personas para hacer la primera entrevista, y solo con detectando la emoción y cómo se mueven ya pueden detectar cuáles pueden ser las capacidades que tiene esa persona desde el punto de vista emocional, y así sucesivamente. Y tenemos, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos la capacidad humana de identificación de elementos. ¿Qué significa eso? Que nosotros desde que somos pequeños nos dicen esto es una manzana, y cuando va a la manzana y vemos diferentes colores de manzana, sabemos que es una manzana. Así se le enseña a los computadores, y eso se llama aprendizaje supervisado. Y hay una aplicación en Amazon que la podemos hacer desde aquí de Venezuela, yo la accedí en mi casa, que se llama Recognition, donde uno coloca una foto y esa aplicación detecta qué hay en esa foto. Estas aplicaciones se utilizan entonces mucho para temas de seguridad, para temas de detectar caras y aplicación. Lo hice, bueno, déjame probar yo con una foto, y él prueba y él detecta que es una persona, que es zapato, y me dijo dónde yo estaba inclusive en esa foto, Margarita, por cierto. Entonces, fíjense a dónde hemos llegado, y eso yo lo hice desde aquí, desde mi casa. Tenemos realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual es eso que, bueno, esa foto que aparece ahí, y sobre todo comenzó con los juegos de los niños, que hoy en día se está utilizando mucho para hacer visitas virtuales, dado por la pandemia. Realidad aumentada no es más que en el teléfono, prácticamente uno coloca y lo activa, y hay una aplicación que si yo la tuviera, me estuviera diciendo los nombres de todas las personas, yo con mi teléfono acá. Y ya se está hablando de realidad fusionada, que es la mezcla de ellas. Se habla de gemelos digitales. Gemelos digitales no es más que la duplicidad de cualquier, prácticamente, cosa física en digital. Que yo pueda plasmar algo físico en lo digital para estudiar eso sin tener que tocar lo físico. Eso se utiliza mucho en medicina y farmacia. Y ya se habla inclusive de poder generar a través de lo digital sensaciones. Sensaciones, así el internet de los sentidos, que yo pueda oler, que yo pueda sentir a través del digital. Se habla de eso, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es realidad aumentada. De hecho, señores, todos, lo más seguro es que todos los tenemos en nuestro teléfono. Ustedes en su teléfono buscan Google Traductor, le dan clic a donde aparece una cámara, y ustedes pueden utilizar su teléfono para traducir
en línea directamente 2 idiomas. Y eso lo tenemos prácticamente todo en los teléfonos que tenemos en nuestras manos. Está accesible, eso existe ya. Y bueno, tenemos también una tecnología que muchos hablan por ahí, el blockchain, ¿no? Es una tecnología que hay personas expertas que dicen que eso va a revolucionar el mundo como lo revolucionó Internet hace como 40 años. Una de las tantas aplicaciones de blockchain son las criptomonedas, que tanto lo hemos oído por allí. Pero también hay muchos más, como los contratos inteligentes, que se puedan generar un contrato automáticamente sin la necesidad de intervención humana. Y aquí yo les traigo una muestra. Esto es una página que se llama coinmap.org, donde nos dice el uso de blockchain y criptomonedas a nivel mundial. Miren cómo está Venezuela. Un poquito también en lo rojo. Si vemos un poquito, aquí aparece Venezuela, dónde la están usando, en qué ciudades. Y si le damos un poco más, podemos entrar, por ejemplo, en Caracas y nos dice qué comercio están utilizando criptomonedas, inclusive blockchain. Y si entramos más, nos dice hasta el comercio y de qué se trata ese comercio. Así como blockchain, criptomonedas, tenemos Internet en las cosas. El Internet en las cosas no es más que esos dispositivos que son capaces, que son inteligentes y además están conectados a Internet. ¿Ustedes saben cuál fue el primer dispositivo de Internet en las cosas, que son así como grandes? El teléfono celular. El teléfono inteligente es uno de los primeros dispositivos precisamente que nos permitió una cosa que sea inteligente y que procese información. Este tipo de tecnología está muy avanzado hoy en día y es lo que hace esa conexión entre el mundo físico y el mundo virtual. Es lo que convierte eso físico y virtual y es lo que hace que se genere una cantidad de datos para nosotros analizar. Y hay, por ejemplo, indicadores y muchas estadísticas donde nos dicen que para el 2022 van a haber más de 26 billones de dispositivos y máquinas conectados entre sí y definiéndose entre sí. Eso nos lo dice una empresa que se llama Gartner, que es especialista en estudios. Otra que es IDC nos dice que la inversión mundial en Internet de las cosas superará el $1 billón. Otras nos indican que aquellas empresas que ya estaban avanzadas en estos temas de Internet de las cosas, les fue más fácil monitorear remotamente sus operaciones durante la pandemia, como estamos ahora, y habilitar el trabajo. Otras indicaciones que nos indican que para el 2024 vamos a aumentar miles, 2.4 billones de dólares solamente en la compra de estos dispositivos. Los sectores que más utilizan o que más están avanzados en utilizar estos dispositivos son el sector financiero, el sector seguro sobre todo, y también el retail y la salud como tal. Grandes beneficios que nos pueden ofrecer este tipo de tecnología, el valor de los datos. Todos estos dispositivos son sensores que convierten toda la información en datos y entonces analizando los datos vamos a generar valor para la organización y para nuestros clientes como tal, ¿no? Y aquí hay un ejemplo que les traigo. Por ejemplo, esto es una tela que acaban de diseñar en la Universidad de Maryland, que la tela le da calor a la persona cuando tiene frío y le da frío a la persona cuando tiene calor automáticamente, ¿no? Entonces hay también dispositivos inteligentes que hemos visto, los neveras inteligentes que ya detectan la cantidad, por ejemplo, de leche que tengo en la casa y cuando voy por debajo de lo que yo quisiera, automáticamente disparan una compra al mercado y la pagan con mi tarjeta de crédito y así sucesivamente. La famosa Alexa, que hablan de Google, que tú le hablas y él puede prender y apagar las luces. Esas tecnologías las tenemos aquí en el país, hay empresas que los venden. Hay dispositivos que detectan la luz solar, la exposición de tu luz solar y tu piel y te dicen, mira, ya está bueno, vaya a la sombra. Y uno de los sectores que más utiliza este tipo de tecnología es el sector agrónomo. De hecho, en Venezuela hay empresas que están trabajando en todo el tema de detectar, inclusive con todos estos dispositivos, puedes detectar cuándo debes sembrar, cómo va a crecer, en qué momento vas a generar y vas a hacer el cultivo. Y a nivel de salud, cantidades de dispositivos que nos ayudan a monitorear la salud en remoto. De hecho, dicen que ya los diagnósticos básicos se van a hacer remotamente con estos dispositivos que pueden simplemente detectar, los relojes inteligentes pueden detectar mi corazón, monitorear, etc. Y eso ayuda mucho al sector salud.
Y no podía, bueno, cuando hablamos de tantos datos, es un tema de seguridad. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes con la seguridad y hay un concepto que se llama ciberseguridad y es precisamente toda la seguridad que tenemos que tener consciente en los datos que manejamos, precisamente por las tecnologías, y eso ha aumentado muchísimo los riesgos de seguridad o ciberataques, ha aumentado muchísimo en este último año precisamente por la pandemia. De hecho, el Foro Económico Mundial dice que es uno de los primeros riesgos de las organizaciones. Y bueno, ya aparece una muñequita, y esa muñequita es que hay muchos juguetes hoy en día que son de Internet de las cosas, que se conectan con el Internet. Hay empresas que han llegado a esos juguetes porque las personas no cambian la contraseña y han podido entrar a las casas de las personas y hacer inclusive extorsiones. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con estos temas de seguridad. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Bueno, que la innovación tecnológica está cambiando totalmente el mundo de los negocios. Y así empiezan a surgir empresas que las llamo X-Tech. Es decir, todas esas empresas de tecnología que dan servicio a cualquier sector. Así están las FinTech para el sector financiero, las InsurTech para el sector seguro, las TouristTech, PharmaTech, HealthTech de salud, LegalTech, la cantidad de empresas que hacen temas tecnológicos para los abogados, y así para de contar. Y son empresas, sobre todo creadas por estas mentes jóvenes, de alguna manera, que basadas en la tecnología y como son nativos digitales, empiezan a ofrecer productos y servicios. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos que enfrentan las organizaciones como tal? Precisamente esta revolución digital que estamos viviendo, ese entorno que evoluciona rápidamente, esas constantes tecnologías disruptivas que van cambiando, esa digitalización acelerada y la, como llaman, democratización de la información. Todos podemos tener acceso a la información, por ejemplo, con Google. Entonces sabemos mucho, de alguna manera, y esa guerra por el talento, eso es muy relevante. Hoy en día una empresa puede contratar a cualquier persona del mundo, vía remota. Entonces, hay una guerra importante por el talento y por eso es importante ofrecer productos y servicios inclusive a nuestros colaboradores. Entonces, hablando de todo esto, aquí les quiero compartir un poquito cuáles son esas experiencias con transformaciones digitales que tienen las empresas. Vimos todo lo que está pasando en estos nuevos tiempos, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, primero quisiera decirle que en muchas estadísticas, muchas conversaciones con los líderes de las organizaciones y con investigaciones que he realizado en diferentes consultoras, todo coincide que la principal barrera para un proceso de transformación digital en una organización somos nosotros mismos, la cultura, la gente. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar mucho en función de cómo hacer que nuestras personas que trabajan con nosotros se enamoren hacia estos cambios. Y aquí hablamos, entonces, les quería comentar, una vez que vamos a una organización, siempre nos preguntan, bueno, pero ¿por dónde comienzo? ¿En qué área nos debemos enfocar? Wow, ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos bien equipados? ¿Conocemos esas nuevas oportunidades? ¿Cómo alinearnos? Y sobre todo, ¿está nuestro personal listo para ello? Cuando hacemos toda esta pregunta, tenemos que entender que esa transformación digital, ¿sí?, va más allá de lo que llamamos digital, de nuevos canales, de conectarnos, es mucho más que nuevas tecnologías y nuevas tendencias. La transformación digital implica una estrategia y un impulso desde los directivos de la organización. Y aquí les voy a compartir un pequeño framework o marco de trabajo que hemos utilizado en muchas organizaciones y que se ha utilizado para afrontar un proceso de transformación digital o un viaje de transformación digital, como lo llaman muchos. Bueno, primero tener una estrategia clara, es decir, con esas tendencias, con eso que está pasando, tengo que yo sentarme como líder y ver a dónde quiero llevar, por qué quiero cambiar, cuál es ese nuevo modelo de negocio y crear esa ruta con unos indicadores claros que pueda ser gestionado. En función de eso, un modelo conceptual. ¿Qué es un modelo conceptual? Bueno, diseñar esos procesos que van a habilitar esa visión y esa tecnología, exactamente esa tecnología o esa arquitectura tecnológica
que habilitaría esos procesos. Hay muchas organizaciones que compran tecnología y después ven qué hacen con la tecnología. Y la verdad es que primero tenemos que tener la estrategia, los procesos y después cuáles son los habilitadores que me van a apalancar. Luego, el cómo opero. Está cambiando mi modelo de negocio, está cambiando mi visión, tengo nuevos procesos, tecnología, entonces ¿cómo opero? Aquí empiezan a surgir nuevas metodologías, que por ahí empiezan a nombrar metodologías ágiles, entonces habría que saber cuáles son y cómo utilizarlas. Y sobre todo, un modelo organizacional y cultural. Es decir, con qué gente, cuáles son las capacidades que yo requiero a mi gente, cuáles son mis competencias que yo necesito y sobre todo formarlos en este nuevo mundo que está cambiando para que me ayude. Todo eso tiene que venir acompañado con un plan de gestión del cambio porque estamos cambiando y con un adecuado plan de comunicaciones. De esta manera es como están organizaciones enfrentando estos procesos de transformación digital. Y también, entonces, algunas veces, si queremos iniciar un proceso, tendríamos que preguntarnos, bueno, pero ¿cuán digital soy yo como empresa? ¿Cuánto digital? ¿Cómo me mido? Y para eso existen indicadores a nivel mundial, que son los indicadores de nivel de madurez digital. Y esos son indicadores que te ubican en cómo estás en diferentes perspectivas. Aquí se analiza la estrategia, se analiza la estructura, se analiza los procesos, la tecnología y nos da un valor. Y ese valor nos dice cómo está mi empresa frente a mi sector y al mundo inclusive. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas empresas que hacen estas mediciones y bueno, todas coinciden en que sobre todo el sector financiero, telecomunicaciones, están en los niveles altos y el sector salud está aumentando. Pero bueno, me tomo la foto y en función de eso digo hacia dónde quiero ir. ¿Cuáles aprendizajes nos dicen estas empresas que están en estos procesos de transformación digital? Bueno, que el equipo de dirección es fundamental. Hay organizaciones que el dueño dice, quiero ser digital y quiero tener una estrategia digital y quiero ser una empresa digital, pero a mí me traen todo impreso y yo lo firmo. No coincide la cosa, ¿no? Entonces, el equipo de dirección es fundamental. La estrategia es clara y que sea compartida. Ya muchas empresas han dicho que cuando están en estos procesos de transformación digital y lo comunican, atraen mucho y muy buenos talentos. Entonces es importante la formación en todo lo que son las competencias digitales, alianzas estratégicas. Nos tenemos que dar cuenta que no sabemos de todo, entonces tenemos que ayudarnos con diferentes actores del mercado que nos permitan ser de alguna manera ágiles con esas XTech, por ejemplo, entender ese entorno. Importante empezar a introducir programas de innovación donde las personas se sientan que tenemos una organización innovadora y mucho el tema de gestión del cambio y comunicación. ¿Qué queremos ser? Empresas ágiles para adaptarnos a este mundo. Entonces se habla de agilidad y la verdad que agilidad no es solo hacer las cosas más rápido, no, agilidad es una combinación de estabilidad y dinamismo. Estabilidad para tener claro a dónde queremos ir, una estrategia, tener claro, y dinamismo para poderme mover de una manera que de alguna manera que lo llaman metodologías ágiles como tal, hay varias, unas que se llaman Design Thinking, otras se llaman Scrum, etc. Pero lo más importante de todas esas metodologías es que lo que tenemos es que lograr que se trabaje de manera multidisciplinaria, que se trabaje de manera co-creativa, que haya mucho empoderamiento en las personas, que tratemos de hacer las cosas simples porque a los clientes les gustan las cosas simples. Y de alguna manera motivar a ese trabajo colaborativo. Y aquí tenemos algunas fotos de empresas aquí en Venezuela que están trabajando ya de esa manera. Bueno, pero es que estamos en pandemia y tiene que ser virtual. También se hace de manera virtual con plataformas colaborativas que impulsan esa innovación y para impulsar esa innovación necesito tener aliados estratégicos que nos ayuden a precisamente generar mayor valor en función a las necesidades de nuestros clientes. Hay un artículo muy bueno que en este caso de McKinsey que habla de los 5 rasgos que distinguen una organización ágil y la verdad es que son perfectos. Son primero una estrategia clara y compartida, es decir, tengamos una estrategia y todos de alguna manera la compartamos, para allá queremos ir.
una estructura basada en redes de equipos. La verdad es que estas estructuras así de piramidales, ya hay un dicho que dice las pirámides se están cayendo, ya se trabaja de manera más plana como tal, unos procesos que nos ayuden a tomar decisiones de alguna manera rápidas que nos permitan tener ciclos de aprendizaje, que me puede equivocar pero rápido, ¿sí? En eso se basa mucho en la innovación. El uso de la tecnología, sí, la tecnología es fundamental, pero hay que adquirirla y usarla. Hay empresas que han adquirido una gran cantidad de tecnología, pero no la usan mucho, porque hay también temas de formación. Y el talento con líderes dinámicos que generen esa pasión, esos líderes que digan para allá vamos y todos juntos vamos a llegar a esa visión que tenemos. Entonces, cuando hablamos de líderes y personas, por eso que las personas somos tan importantes dentro de la organización, así como existe esa teoría de la experiencia del cliente, existe una tendencia mucho en las organizaciones que se llama experiencia del empleado. ¿Y qué significa eso? Significa entender a nuestros colaboradores desde el día antes de que sea un empleado nuestro, ¿sí? Dicen que lo que uno nunca se le olvida cuando entra a un trabajo, el primer día de trabajo. Ese día tiene que ser memorable, para que yo me quede enamorado de mi organización. De manera tal que cuando pase y me vaya de la organización, me vaya tan feliz que recomiende a esos nuevos talentos. Y hay estadísticas que dicen que bueno, cuando hay mejor experiencia de empleado, vamos a tener mejor experiencia del cliente. Y esa experiencia del empleado ya son una de las grandes líneas de acción de las organizaciones de hoy en día. Ya el 77% de las empresas dicen, eso es una de mis grandes estrategias, además de la tecnología, además la experiencia del empleado. ¿Y cómo se realiza? Tenemos que entender la satisfacción, tenemos que poner o disponer de esas herramientas digitales y tenemos que construirlas con los mismos empleados para que se conecten con mi organización. Entonces, y todo esto que está pasando y todas estas experiencias, y bueno, ¿y en Venezuela? ¿Cómo estamos en Venezuela? Bueno, de verdad que les puedo decir y aseverar que en Venezuela nosotros tenemos mucho talento. Aquí hay mucho talento, gente que puede hacer las cosas. Tenemos acceso a la información y a la tecnología, como lo nombró Felipe ayer. Desde aquí podemos acceder a la tecnología y las empresas debemos aprovechar eso y continuar ese camino para la transformación digital. Muchas que las han empezado. Les voy a dar, correr rápido estas láminas que hace poco hicimos como una pequeña encuesta con líderes venezolanos que están en proceso de transformación digital y muchos de ellos coincidían con lo que dice el mundo, que es lo más importante, una nueva estrategia, crear y atender la nueva experiencia de nuestros clientes, un plan de actualización tecnológica y cuáles son los nuevos retos, precisamente tener una estrategia, usar la tecnología y de alguna manera conocer esas capacidades que necesitamos nuestra gente. ¿Qué nos dijeron acá? ¿Cuáles son las grandes lecciones aprendidas? Nuevamente, compromiso con la alta gerencia. Si yo quiero ser digital, yo tengo que ser el ejemplo de ser digital, de alguna manera. Redefinir esa estrategia, transformar el modelo de negocio, tener aliados que me ayuden a poder generar valor a mis clientes, disponer y usar las tecnologías y enfocar la transformación en las personas y tener estrategias de relacionamiento con actores clave, es decir, con esos aliados. Entonces, digamos, esa transformación digital en las organizaciones, yo pregunto, ¿qué es una transformación digital? Yo puedo decir que podemos decir que es más una transformación, anterior, es más transformación, y lo digital es conocerlo, es usarlo. Es como con lo digital poder transformar una organización. Y la transformación comienza precisamente con nosotros mismos, con las personas. Somos nosotros los que generamos los cambios en las organizaciones como tal. Y lo que queremos es, entonces lo voy a leer, una cultura centrada en las personas que funciona en ciclos rápidos de aprendizajes y tomas de decisiones, facilitado por la tecnología, donde el principio guía es un fuerte propósito compartido para crear valor junto a todas sus partes interesadas. Cuando hablamos de personas, estamos los líderes. Entonces, ¿qué necesitan los líderes? Bueno, transformarse primero ellos, creer en esto, transformarnos, aprender, usar para transformar
a sus equipos más cercanos y así lograr transformar la organización. Entonces, de alguna manera, con esto, ¿cuáles son esas 4 luchas a ganar dentro de un proceso de transformación digital en una empresa, en una compañía, sea grande, sea pequeña? Bueno, primero, luchar contra la ignorancia. ¿Qué significa esto? A las personas tenemos que formarlas, tenemos que decirles lo que está pasando y precisamente que se enamoren de estos nuevos tiempos. Luchar contra el miedo. Muchas personas no actúan por el miedo. Y es decirle, mira, aquí vamos a innovar, vamos a probar, vamos a innovar. Luchar contra la adivinanza. Tenemos que tener una estrategia clara y cuál es esa visión digital a donde queremos ir. Y luchar contra la difusión con esa visión clara, esa ruta clara, entonces podemos ir actuando de alguna manera en un camino correcto. Muchas empresas que están en proceso de transformación digital se quedan en la difusión porque saben a dónde quieren ir, pero no saben por dónde comenzar. Y bueno, para terminar, y hablando de crear futuro, me gustaría terminar con esta frase. Los próximos años estarán llenos de oportunidades para aquellos que estén dispuestos a desafiarse a sí mismos, a aprender, a compartir y a cambiar. Aquellos otros que se resistan al cambio se quedarán atrás y perderán totalmente la emoción de crear el futuro. Gracias.